Hola a todos. Esta es una nueva microclase Neuroeduca. Hay muchos temas que nos han pedido en nuestra cuenta de Instagram en un posteo que hicimos para preguntar acerca de qué querían escuchar. Discalculia se mencionó muchas veces, así que decidimos que la primera microclase de 2024 sea efectivamente sobre discalculia, orientada sobre todo a padres y docentes. Lo que vamos a hacer en este ratito es repasar las características de la discalculia, mencionar algunas cuestiones en relación al diagnóstico y al tratamiento y mostrarles y explicar un poquitito qué significa que una persona con discalculia necesite apoyos, adecuaciones metodológicas o ajustes necesarios en el ámbito escolar. Así que de lo primero que vamos a hablar es de la discalculia. La discalculia, en principio, es lo que llamamos un trastorno específico de aprendizaje. Hoy en día el DSM-5, que es la clasificación internacional de la Asociación Americana de Psiquiatría, y la clasificación de la OMS, ambos coinciden en identificar a la discalculia como trastorno específico de aprendizaje que implica directamente a las habilidades matemáticas. Esto quiere decir que las personas que tienen discalculia tienen particular dificultad en desarrollar habilidades matemáticas en tiempo y forma, y en el caso en el que se presenten los apoyos en términos de instrucción necesarios para que cualquier persona desarrolle ciertas habilidades de cálculo y de razonamiento matemático. Las personas con discalculia tienen entonces dificultad para aprender matemática y desarrollar habilidades matemáticas en condiciones de suficiente instrucción y estimulación, y muchas veces estas dificultades se acompañan de algunas dificultades cognitivas, como mayor dificultad para prestar atención o menor desarrollo de la coordinación visomotora, y dificultades vinculadas a la autorregulación, como por ejemplo menor capacidad de regular la ansiedad académica, o lo que llaman muchos autores ansiedad matemática, los sentimientos de incomodidad que experimenta una persona que tiene alguna dificultad o creencias negativas en relación a las matemáticas al momento de hacer matemática. Las personas que tienen discalculia, la mayoría de las veces presentan dificultades para calcular. No es que no aprenden, sino que la fluidez con la que hacen cálculos, esto es la velocidad y precisión con la que hacen cálculos, es menor para la edad. Entonces podemos observar chicos que teniendo ya edad suficiente como para saber que 4 más 3 es 7, necesitan usar los dedos para contar. Muchas veces las personas con discalculia tienen también dificultad para identificar las operaciones que permiten resolver un problema, y que sobre todo cuando los problemas empiezan a complejizarse y tienen más de una operación, se encuentran con mayor dificultad. Muchas veces las personas con discalculia tienen menor madurez grafo-visomotora y entonces presentan dificultad para encolumnar o para aprender conceptos de geometría. Son muy comunes en los chicos con cualquier trastorno del desarrollo las dificultades atencionales y de memoria de trabajo, así que están frecuentemente documentadas en personas con discalculia las dificultades para sostener la atención, y no necesariamente solamente en situaciones de aprendizaje de las matemáticas, sino también en situaciones de la vida diaria. Muchas veces las personas con discalculia tienen dificultades en la autorregulación, por ejemplo, menor motivación en situaciones de aprendizaje matemático, dificultad para regular, la ansiedad matemática cuando se sienten menos capaces para hacer frente a determinadas situaciones de aprendizaje de la matemática y se ponen ansiosos y tienden a evitar o tratar de rechazar situaciones y actividades que involucran las matemáticas. Hablamos ya de las dificultades de memoria de trabajo, que son las que permiten regular el input y el procesamiento de información. Muchas veces los chicos con discalculia son menos flexibles en términos matemáticos, aun cuando pueden ser flexibles en situaciones de la vida cotidiana, y muchas veces se apoyan en una hipermetacognición, como que trataran permanentemente de asistirse conscientemente al momento de hacer operaciones matemáticas, restándole esto a posibilidad de automatización y fluidez. Esto hace que las matemáticas
y las situaciones de aprendizaje de las matemáticas para personas que tienen discalculia sean situaciones aversivas, menos placenteras, con menos motivantes, ¿sí? Y que generan emociones negativas. Entonces, muchos chicos que tienen discalculia se sienten incómodos y a veces incluso rechazan situaciones de aprendizaje de matemáticas y pueden incluso tener síntomas físicos en situaciones, por ejemplo, previas a una evaluación de matemática o dentro del colegio, cuando llega el momento de una situación de evaluación matemática, sentir dolores de panza, ganas de volver a casa y demás. Es importante que sepamos que no es discalcúlico quien quiere, sino quien puede. Los trastornos específicos de aprendizaje no son producto de causas emocionales ni de causas vinculadas a la instrucción. Los trastornos específicos de aprendizaje, la discalculia entre ellos, son trastornos del neurodesarrollo. Esto quiere decir que el desarrollo de algunas áreas que los autores llaman cerebro matemático, algunas áreas del cerebro que están especialmente vinculadas al aprendizaje de las matemáticas, tiene diferencias sutiles con la población general o con las personas que no tienen esta dificultad, que hacen que aprender matemáticas sea un poquito más costoso. Pero es importante que identifiquemos que es algo asociado al neurodesarrollo y no a variables ambientales o emocionales. Esto requiere necesariamente profesionales formados, especializados en trastornos de aprendizaje para hacer el diagnóstico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de discalculia? Lo primero e importante es orientarse a buscar un profesional que está preparado, formado y especializado en la identificación de la discalculia. Generalmente los profesionales más preparados para eso desde el punto de vista de la formación de grado son los psicopedagogos. Otras veces otros profesionales, fonoaudiólogos o psicólogos han realizado especialización en trastornos de aprendizaje y aprendido lo suficiente como para identificarlos. Pero una frase de uno de mis mentores: nadie puede encontrar aquello que no sabe que está buscando. Si no estamos formados en discalculia, nos va a resultar difícil identificar la discalculia ahí afuera, decimos, en las personas con las que trabajamos. Es como si pensáramos en alguien que hace avistaje de aves, no puede nombrar un ave que no conoce o que no había visto previamente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de discalculia? El diagnóstico de discalculia se hace al fin o después de haber realizado lo que llamamos evaluación neuropsicológica. Una evaluación neuropsicológica es un proceso en el que se explora y documenta el nivel de desarrollo de una persona en términos intelectuales, cognitivos, socioemocionales y de habilidades académicas. Todas esas áreas deben ser exploradas para que sea posible establecer un diagnóstico de discalculia. ¿Cuándo podemos establecer un diagnóstico de discalculia? Apenas identificamos que el desarrollo de los precursores del cálculo o del aprendizaje del cálculo es inmaduro en relación a la estimulación recibida. Cuanto más temprano identificamos una dificultad, más accesible y sencillo es el tratamiento para remediar esa dificultad. Los trastornos de aprendizaje son como bolas de nieve, y en la medida en que la bola de nieve se hace más grande, detener su impacto es más difícil o sus consecuencias son mayores. Entonces, es posible identificar precursores del aprendizaje del cálculo inmaduros en nivel inicial y estar atentos a estimularlos, considerando que es posible que una persona con inmadurez de precursores desarrolle después dificultades. Ahí estaríamos haciendo prevención primaria, trabajando antes de que la dificultad se establezca de manera definitiva. Apenas ingresan los chicos a la escolaridad primaria y empiezan a aprender y desarrollar habilidades matemáticas, ya estamos en condiciones de documentar si este desarrollo no es acorde a lo esperado en relación al potencial de la persona y el contexto en el que la persona está en términos de estimulación e instrucción. ¿Y qué hacemos después? Una vez identificada la dificultad, lo que tenemos que hacer es tratar la dificultad. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico de la discalculia, lo que podemos hacer es orientar el tratamiento de la discalculia. ¿Quién está en condiciones de tratar la discalculia?
Está en condiciones de tratar la discalculia un profesional que haya aprendido lo suficiente sobre discalculia y sobre cómo remediar el impacto de la discalculia y cómo acompañar el desarrollo de habilidades matemáticas en personas que tienen discalculia. Generalmente esos profesionales son psicopedagogos, porque los psicopedagogos son especialistas en el desarrollo de habilidades académicas como un tipo particular de aprendizaje. Entonces, entender cómo se desarrolla una habilidad académica permite establecer en qué punto de la escalera de desarrollos y logros académicos y de habilidades matemáticas está esta persona, como para identificar qué es lo que tenemos que entrenar. Entonces, ¿cómo se rehabilita la discalculia? Básicamente lo que yo debiera decir es, si tenés un hijo o un alumno con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, que está haciendo un tratamiento para esas dificultades, una de las medidas que te pueden dar feedback en relación a lo efectivo del tratamiento es que el profesional a cargo del tratamiento esté haciendo matemáticas con tu hijo o con tu alumno. Esto es, el tratamiento de la discalculia básicamente se traduce en una serie de actividades que permiten construir habilidades numéricas con la persona que tiene esa dificultad, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de esas habilidades numéricas y cuáles son las estrategias basadas en evidencia, es decir, que han demostrado utilidad para desarrollar esas habilidades. El tratamiento de la discalculia no depende solamente del profesional. No alcanza con un buen profesional, si bien es mucha la diferencia entre trabajar con un buen profesional o alguien que no está capacitado para eso, pero así y todo, aunque trabajáramos con el mejor profesional disponible, no alcanza lo que el profesional hace para que el tratamiento de la discalculia llegue a buen término. En el tratamiento de la discalculia tenemos varios actores. En primer lugar, el profesional, que tiene que saber lo que hace. En segundo lugar, la persona que trabaja con el profesional, la persona que tiene discalculia, porque tiene que tener ciertas características y cierto nivel de adherencia al tratamiento. Esto es conciencia de, me pasa esto, puedo arreglarlo, este es el remedio, le pongo todas las pilas a esto para poder progresar en el desarrollo de mis habilidades matemáticas. Hay un tercer actor, el colegio, con sus docentes y directivos. El tratamiento de la discalculia exige, para llegar a buen puerto, el reconocimiento que la institución hace del diagnóstico que se ha realizado y por ley, en Argentina la Ley Nacional de Trastornos de Aprendizaje 27.306 y en otros países la legislación correspondiente, por ley, la institución educativa tiene que otorgar lo que se llaman adecuaciones de acceso. Esas adecuaciones de acceso estarán diagramadas en conjunto por el profesional y la escuela, pero son un derecho establecido por ley nacional para las personas con discalculia, para que la discalculia no se convierta en un impedimento para que la persona aprenda matemáticas. Ya vamos a hablar de esas adecuaciones necesarias. Y finalmente, los padres también forman parte del tratamiento, por varias razones. Los padres pueden involucrarse con el tratamiento, prestar atención a que las estrategias que se están utilizando en el tratamiento sean realmente efectivas. Vivimos en una época en la que si googleamos intervenciones para discalculia, vamos a encontrar una serie de contenidos que nos van a permitir entender qué es lo que se debería hacer. Entonces los padres pueden monitorear el tratamiento en términos de ¿se está haciendo lo que se debe hacer? En ese sentido, cualquier profesional que cierre las puertas del consultorio a la participación de los padres es un profesional que no está trabajando bien y del que hay que probablemente desentenderse. Los padres además reciben por parte del profesional sugerencias acerca de cómo trabajar en casa para ir disminuyendo el impacto que la discalculia tiene en la vida de esa persona, y hay un concepto que es el concepto de práctica espaciada, cómo el cerebro para fijar aprendizajes necesita de la repetición periódica de ciertos ejercicios que permitan consolidar aprendizajes. Entonces, si como psicopedagogo trabajo en el consultorio para entender lo que es la multiplicación y hoy practicar con la tabla del 3, si esos padres no practican con ese hijo la tabla del 3 de martes a martes, por ejemplo, si yo lo viera los martes, el martes siguiente no va a haber en ese chico registro
mnésico, de memoria, de esa tabla. Entonces los padres son los que garantizan la práctica espaciada. Y en ese punto los psicopedagogos sabemos que cuando contamos con padres que se llevan la tarea para el hogar y acompañan a los chicos en esa tarea, tenemos tratamientos que llegan a mejor destino. Y finalmente, los recursos. ¿Cuáles son los recursos terapéuticos con los que los profesionales acompañamos y asistimos a las personas con las que trabajamos en el progreso del desarrollo de sus habilidades matemáticas? Lo primero que tenemos es la teoría, lo que la literatura y la ciencia de la cognición numérica, esto es del aprendizaje de las matemáticas, nos enseña en relación a cómo se desarrollan estas habilidades. Y entonces, Inés Zerboni, una de las profesionales de nuestro equipo, hace muchos años ya dibujó lo que llamamos escalera matemática. ¿Cuáles son los pequeños logros que se van sucediendo a lo largo del aprendizaje y el desarrollo de la cognición numérica y que permiten dar sustento a una fluidez matemática? Y al mismo tiempo, los materiales, materiales que permitan hacer visible, explícito y evidente qué ocurre con los números cuando hacemos determinadas operaciones. Entonces necesitamos, por un lado, el aporte de la literatura para saber qué estamos haciendo, qué es la cognición numérica y cómo se desarrolla, y por otro lado, material concreto que nos permita sostener estrategias, repito, basadas en evidencia. Hacemos lo que otros han hecho y han demostrado tiene efecto positivo sobre el aprendizaje de las matemáticas. En ese sentido, no inventamos la pólvora, hacemos lo que se ha hecho con muchas otras personas y ha demostrado ser eficiente. El material concreto y la posibilidad de ensayar y errar viendo las matemáticas es el mejor recurso de intervención con la discalculia. Lo primero que hacemos con este material es generar como esa conciencia de, entendí, esto era una fracción, ¿sí? Lo segundo que hacemos es esas representaciones visuales con material concreto, convertirlas en representaciones simbólicas. Y lo tercero que hacemos es dar práctica espaciada para casa, para que se pueda fijar ese conocimiento que se alumbró en el contexto del consultorio. Y esto no alcanza, porque las personas con discalculia tienen, como toda persona con dificultades de aprendizaje, menor facilidad para gestar memorias de procedimiento. Entonces, el punto extra, más allá de todo lo que ya hemos mencionado, son los andamiajes. ¿Cómo le damos a las personas con discalculia algunos andamiajes concretos que les permitan evocar procedimientos en situaciones de instrucción y evaluación? Esos andamiajes pueden ser construidos para todos, como este que ven acá, o pueden ser construidos en relación a una necesidad, como estos que ven acá. Lo importante es entender que estos andamiajes sirven de apoyo en ámbito escolar, forman parte de esos recursos que la persona con discalculia puede usar en situación de aula. A nosotros eso nos gusta llamarlo modificaciones ambientales, y las modificaciones ambientales son uno de los pilares del tratamiento. Es muy difícil que una persona progrese si solamente trabaja con esas estrategias los martes de 5 a 6 de la tarde. Entonces es necesario no solo la práctica en casa, sino que esas estrategias que nosotros encontramos exitosas en el consultorio sean llevadas al colegio, en la medida justa y como facilitadores necesarios. Facilitadores necesarios significa ese recurso que yo llevo me permite recordar un procedimiento que yo ya entendí cómo se realiza. Y esas son las adecuaciones metodológicas que todo colegio debe otorgar porque están previstas en la Ley Nacional de Dificultades de Aprendizaje. Entonces podemos usar casitas para que en columnar sea sencillo, pero también podemos hacer andamiajes que nos recuerden cómo era que hacía para realizar una división, o cómo se llamaba un número determinado que tiene un nombre más arbitrario que los que puedo deducir por escala numérica, ¿sí? Es importante acá identificar también que a medida que los chicos crecen, los andamiajes se van haciendo también necesarios, aunque menos evidentes como los que vimos recién. Y en nivel secundario, esos andamiajes son sobre todo herramientas que permiten o identificar cómo hacer un procedimiento o
reemplazar memorias, decimos arbitrarias, memorias que no pueden ser construidas en el momento, ¿sí? Una fórmula, una tabla pitagórica, una calculadora, una lista de vocabulario o tarjeta de vocabulario. Lo importante es entender que la discalculia es un cuadro crónico que no afecta solamente a chicos que están empezando a aprender matemáticas, que tiene también un impacto en lo que llamamos matemática de la vida diaria, que a medida que la persona crece, calcular el vuelto o hacer un porcentaje, o ir manejándose con números que van creciendo permanentemente, como en el contexto inflacionario que, por ejemplo, los argentinos conocemos, se hace difícil si sos discalcúlico. Entonces, el tratamiento no solamente apunta a desarrollar habilidades matemáticas, sino que debe apuntar también a que vos puedas utilizar la matemática en la vida diaria. En el caso de los chicos, vida diaria es colegio y cualquier situación que involucre números en la vida cotidiana, como ir a comprar un pancho y una Coca-Cola. En el caso de los adultos, es matemática y trabajo y cualquier situación de la vida cotidiana que requiera operaciones y cálculos matemáticos, como por ejemplo saber qué significa el segundo al 70% en una promoción de supermercado y si me conviene o no me conviene hacerlo. Esperamos que esto sea de ayuda y de puntapié para cualquier persona que quiera aprender un poquito más sobre discalculia o que quiera entender si un hijo o un alumno con discalculia está recibiendo el apoyo que necesita o que quiera entender por qué debe dar adecuaciones metodológicas de acceso a cualquier edad en contextos académicos. Muchas gracias.